¿Sabías que con estas 5 películas vas a poder aprender a fortalecer tu inteligencia emocional? Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Y quién es el doctor Martínez Rico? Para saber cuáles son estas 5 películas y cómo se relacionan con la inteligencia emocional, acompáñame en este video. Hoy quiero compartir con ustedes algo que me pareció súper interesante, mis chicos. Como sabemos, el cine no solo es entretenimiento. Muchas veces expone situaciones con las cuales nos sentimos identificados. Y es aquí donde quiero hacer énfasis. Como 5 películas pueden ayudarnos a conocer y fortalecer nuestra inteligencia emocional. Este video surge, mis chicos, a partir de una recomendación en la cual el doctor Alejandro Martínez Rico, médico psiquiatra, sugiere 5 películas sobre el fortalecimiento de la inteligencia emocional y en la que, según él, el cine nos guía hacia un aprendizaje personal que tal vez no hubiéramos alcanzado de otra manera. Como les decía anteriormente, el doctor Alejandro Martínez Rico es un médico psiquiatra y coordinador de la clínica MH Salud Mental de Córdoba, España. Algunas historias nos ayudan a reconocer algunos patrones que vivimos a diario, mientras que otras nos inspiran a buscar ayuda, a cambiar, a crecer, porque en cada película que trata sobre salud mental hay un mensaje esencial: lo que sentimos importa. Entonces, ¿cuáles son estas 5 películas? Vamos a empezar, mis chicos, con Casa en Llamas o Casa en Flames del año 2024 de España. Esta película fue dirigida por Dani de la Orden y su género es comedia y drama. ¿De qué trata la cinta? Pues resulta que Monse está emocionadísima porque está a punto de pasar un fin de semana con toda su familia en su casa de Cadaqués en la Costa Brava. Divorciada desde hace años, su ex tiene una nueva pareja, sus hijos han crecido y hace tiempo que hacen su vida sin hacerle ningún caso. Pero a Monse nada ni nadie conseguirá fastidiarle los ánimos. Hace demasiado tiempo que espera este momento. Este fin de semana será sí o sí un fin de semana ideal, aunque para ello tenga que quemarlo absolutamente todo. ¿Qué vamos a ver en esta película, mis chicos? Pues esta película se sumerge en el complejo mundo de las relaciones familiares. A través de una reunión tensa y cargada de emociones nos enfrenta a verdades incómodas que muchas veces evadimos. La cinta nos enseña la importancia de gestionar conflictos, reconocer heridas del pasado y aprender a poner límites saludables. La cinta, que nos ofrece desde el aspecto psicológico, ofrece un terreno fértil para analizar cómo los roles familiares, las expectativas no cumplidas y los conflictos reprimidos emergen en un espacio cerrado, como la casa, que funciona tanto como escenario literal como metáfora del estado interno de los personajes. La conclusión es que Casa en Llamas es un retrato psicológico incisivo de una familia disfuncional donde el humor negro y el drama se entrelazan para exponer temas como el sacrificio materno, el narcisismo, la alineación y la lucha por el reconocimiento, mis chicos. Mis chicos, les cuento que personalmente la película me pareció súper densa de ver, porque de alguna manera es como que yo sentí que se había robado mi energía, pero en medio de todo esto no está mal, porque finalmente esa era la intención de la cinta, pues que precisamente es mostrar lo mal que está esta familia y cómo esa toxicidad de cada uno de los personajes puede transmitirse hacia otras personas y en este caso hacia el público que está mirando la película. Así que se las recomiendo, pero tienen que ir con el humor arriba, con la energía arriba, porque los va a dejar súper aplanados, mis chicos. La siguiente película que habla acerca de esta inteligencia emocional es El peor vecino del mundo. Esta película es del año 2022, está dirigida por Mark Forster y su género es el drama y la comedia. ¿Y de qué trata la cinta? Otto Anderson, interpretado por Tom Hanks, es un viudo cascarrabias y muy obstinado. Cuando una alegre joven familia se muda a la casa de al lado, Otto encuentra la horma de su zapato en la espabilada y muy embarazada Marisol, con la que entablará una muy improbable amistad que pondrá su mundo pues patas arriba. Esta es una remake de la película sueca I Am Caleb Up del año 2015. ¿Qué vamos a ver dentro de esta cinta, mis chicos? Pues esta película, como les dije anteriormente, está protagonizada por Tom Hanks y aborda la soledad, la depresión y el poder de las relaciones humanas. Nos recuerda que no debemos juzgar a los demás sin conocer su historia y que en muchas ocasiones el apoyo de la comunidad puede ser la clave para salir de un estado de desesperanza, mis chicos. ¿Qué temas explora la película? Pues desde el punto de vista psicológico explora cómo el trauma, el aislamiento y la pérdida pueden llevar a un estado de desesperanza, pero también cómo las conexiones humanas inesperadas pueden actuar como un catalizador para la recuperación emocional. Esta cinta propone un estudio psicológico sobre el duelo, la depresión y la redención a través de relaciones humanas. Otto pasa de ser un hombre atrapado en su propio
dolor a alguien que casi a regañadientes redescubre el valor de la vida gracias a la persistencia de quienes lo rodean. La película equilibra la rudeza de la ideación suicida con un tono esperanzador, sugiriendo que incluso en los momentos más oscuros, la conexión con los demás puede ser una luz salvadora. Desde un punto de vista psicológico, es un recordatorio de que la sanación no siempre es lineal, pero sí posible cuando se abren puertas a un mundo exterior. Esta película, mis chicos, yo ya la vi hace bastante tiempo, entonces no recuerdo muchos detalles, pero sí recuerdo que la familia que vivió al lado de el personaje de Tom Hanks, es decir, Otto, es una familia un poco más relajada, creo, y sin temor a equivocarme, la familia es latina, entonces obviamente tiene unas costumbres bastante carnavalescas, bastante jocosas, y esto pues obviamente no le cae en gracia a Otto, y también pues por la depresión en la que él está, que la transforma de alguna manera o la muestra como un hombre cascarrabias, pero en realidad no es un hombre malo, sino que simplemente está muy depresivo, pues por la soledad que le transmite todo este tema de haber perdido a un ser querido. Es una película que personalmente me gusta muchísimo, me gusta que tiene un arco argumental, cada personaje es interesantísimo y todos tienen como un camino del héroe donde por momentos parece que no hay una evolución en los personajes, porque como se dice acá, no es una historia lineal, pero que finalmente eso es lo que representa o refleja lo complejos que somos los seres humanos. Entonces es una película súper linda que recomiendo a mis chicos y que espero que ustedes pues la puedan ver. La siguiente película, mis chicos, es Bajo Terapia del año 2023, también de España, y su director es Gerardo Herrero. El género de esta cinta es comedia y drama. ¿Y de qué trata la cinta? Pues 3 parejas acuden a una inusual sesión de terapia en grupo. La psicóloga les ha dejado unos sobres con consignas que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todos. La mecánica propuesta alinea que todos opinen, discutan y finalmente se acaben mostrando tal y como son. Con el humor como herramienta principal, el encuentro se complicará hasta límites insospechados. ¿Qué vamos a ver dentro de esta cinta, mis chicos? Pues basada en una obra teatral, esta película plantea una dinámica poco convencional. 3 parejas participan en una sesión de terapia donde deben resolver preguntas y retos que pondrán a prueba sus relaciones. La cinta ofrece valiosas lecciones sobre comunicación, empatía y la importancia de enfrentar los problemas en parejas antes de que sea demasiado tarde. Desde un enfoque psicológico, la película ¿qué propone? Pues la cinta utiliza el encierro en un único espacio, un loft, como metáfora del confinamiento emocional y relacional con el que viven los personajes. El humor sirve como válvula de escape, ¿cierto? Pero también como herramienta para exponer verdades incómodas, lo que permite analizar cómo las dinámicas de poder, las inseguridades y los roles de género influyen en sus interacciones. Aunque su formato teatral y su tono cómico pueden simplificar algunos conflictos, la película logra exponer las complejidades de la psique en un entorno grupal, sugiriendo que la verdadera terapia comienza cuando uno se atreve a mirarse y dejarse ver sin filtros. Es un ejercicio de introspección disfrazado de comedia que invita a reflexionar sobre cómo las dinámicas relacionales reflejan nuestras luchas internas. La siguiente película es El Padre del año 2020. La dirección está a cargo de Florian Zeller y el género de esta cinta es drama psicológico y enfermedad. Película, mis chicos, la tienen que ver si no la han visto. Sinopsis de la cinta dice más o menos así: Anthony, interpretado por Anthony Hopkins, es un hombre de 80 años mordaz, algo travieso y que tercamente ha decidido vivir solo. Rechaza todas y cada una de las cuidadoras que su hija Anne, interpretada por Olivia Colman, intentan contratar para que le ayuden en casa. Está desesperada porque ya no puede visitarle a diario y siente que la mente de su padre empieza a fallar y se desconecta cada vez más de la realidad. Interesantísimo, mis chicos, todo lo que pasa en esta película, ya les digo por qué. Anne sufre la paulatina pérdida de su padre a medida que la mente de este se deteriora, pero también se aferra al derecho a vivir su propia vida. Esta cinta, pues mis chicos, por eso les digo, tienen que verla, y está protagonizada, como les dije anteriormente, por Anthony Hopkins, quien nos sumerge en la mente de una persona con demencia. A través de su compleja narrativa experimentamos la confusión y el miedo que siente el protagonista, sí señores, lo que nos permite comprender mejor esta enfermedad y la importancia de la paciencia y el amor en el cuidado de nuestros seres queridos. Desde un enfoque psicológico, la cinta ¿qué propone? La película no solo retrata los síntomas clínicos de la demencia, sí señores, sino que también explora sus implicaciones emocionales y relacionales, tanto para el enfermo como para su entorno, mis chicos. Este es un estudio de la fragilidad de la mente humana y cómo la pérdida del control afecta la identidad y las conexiones humanas. Esta cinta es un retrato psicológico magistral de la demencia
y sus repercusiones, tanto en quien la padece como en quienes lo rodean. A través de Anthony se explora la desintegración de la identidad, la lucha del control y la vulnerabilidad desnuda de una mente que se desvanece. Para Annie muestra el peso del amor y la impotencia ante una pérdida progresiva. La película no ofrece respuestas fáciles, pero sí una mirada profunda a la fragilidad humana, desafiándonos a comprender y acompañar a quienes enfrentan esta realidad. Es un testimonio del poder del cine para reflejar la psique en sus momentos más crudos y conmovedores. Les cuento, mis chicos, que esta es una cinta increíble que logra sumergirnos en la mente del protagonista y hacernos sentir igual o peor de confundidos que el padre. Sí, señores, la película logra, como les decía anteriormente, con su narrativa bastante compleja, meternos en la mente del padre y hacernos sentir como si nosotros como espectadores tuviéramos esa enfermedad. Es increíble y se la súper recomiendo, mis chicos. A mí me encantó. La siguiente película es Intensamente 2 del año 2024. Está dirigida por Kelsey Mann y su género es animación, aventuras, comedia y adolescencia. Bueno, ¿y qué nos dice la sinopsis de esta película? Pues esta es la secuela de la primera de Intensamente. Riley entra en la adolescencia y el cuartel general de su cabeza sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado propio de la pubertad. Sí, señores, nuevas emociones. Pues Riley entra en esa edad tan complicada para todos los seres humanos. Alegría, tristeza, ira, miedo y asco, con años de impecable gestión a sus espaldas, según ellos, no saben muy bien qué hacer cuando aparece con enorme ímpetu ansiedad. Y no viene sola, no, señores, le acompañan envidia, vergüenza y aburrimiento. O wiwi, eniu, miu miu, cucú, bueno, ese. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta cinta, mis chicos? La secuela de la película de Pixar vuelve a explorar el mundo de las emociones, esta vez centrándose en la ansiedad. Sí, señores, es una de las emociones más complejas en esta cinta. Con gran precisión psicológica, la cinta nos ayuda a comprender cómo la incertidumbre y el miedo pueden afectar nuestra vida diaria y nos enseña a gestionar esas emociones sin que nos dominen. Desde un punto de vista psicológico que vamos a ver en la cinta, pues esta secuela amplía el modelo de la primera entrega, inspirando en teorías de Paul Ekman sobre las emociones básicas para incluir emociones secundarias o sociales que emergen con fuerza en la adolescencia. Intensamente 2 es un retrato psicológico rico y accesible de la adolescencia que combina humor y profundidad para explorar la complejidad emocional de esta etapa. Desde la ansiedad como fuerza dominante pero manejable hasta la formación de una identidad más matizada, la película refleja procesos reales del desarrollo humano, respaldados por teorías psicológicas como la TCC, la psicología del desarrollo y la inteligencia emocional. Su mensaje central, que todas las emociones, incluso las difíciles, tienen un propósito, resuena con la idea de que el crecimiento implica aceptar la totalidad del ser. Es una obra que no solo entretiene, sino que invita a la reflexión sobre cómo navegamos nuestras propias mentes en tiempos de cambio. La película logra tocar un tema que en su momento fue ignorado, pero que hoy en día se le presta muchísima atención porque sus consecuencias son bastante preocupantes, mis chicos. En la actualidad muchas personas sufren de ansiedad y ni lo saben, y este personaje nuevo que hace parte de las emociones de Riley nos muestra cómo funciona la cabeza de una persona con ansiedad, mis chicos. Siento que la verdad en algún momento le faltó más desarrollo en la solución que se le dio al final de la cinta, pero cumple pues su cometido y llevar el mensaje. Y ahora sí, mis chicos, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues les cuento, es la capacidad de identificar, comprender, manejar y regular tanto nuestras propias emociones como la de los demás. Se considera como una habilidad para las relaciones interpersonales, la toma de decisiones y el bienestar general. Así que, mis chicos, estas cintas recomendadas por el Dr. Martínez Rico combinan géneros como el drama, la comedia, la animación y no solo entretienen, sino que invitan a la reflexión sobre patrones emocionales y relaciones que enfrentamos pues en la vida cotidiana. Desde el humor negro hasta la crudeza de la enfermedad mental, cada historia sirve como un espejo de nuestras luchas internas y el recordatorio de la importancia de las conexiones humanas. El enfoque psicológico de la sinopsis destaca cómo el cine puede actuar como un catalizador para el crecimiento personal, mostrando que incluso en los momentos más oscuros hay espacio para la redención y la comprensión. Así que, mis chicos, si ustedes ya vieron estas películas, quiero que me cuenten en los comentarios cuál de estas 5 que les acabo de nombrar les gustaron más, con cuáles se sintieron más identificados, cuáles no han visto y piensan ver. Yo quisiera saber su opinión y que me la dejen aquí abajo en los comentarios. Y bueno, mis chicos, yo personalmente les recomiendo estas películas para que las vean y analicen un poco el tema de la psicología y cómo funcionamos los seres humanos a través del tiempo, de los años, y cómo todo va cambiando según nuestras pérdidas o según lo que vayamos, nuestras vivencias o las vivencias diarias. Súper importante también manejar, tener ese manejo, esa inteligencia emocional para poder afrontar pues
situaciones que pueden llegar a ser bastante traumáticas psicológicamente para nosotros como seres humanos. Mis chiquilines, muchísimas gracias por haberme acompañado y si les gustó este video pueden suscribirse al canal, dar like, comentar, compartir y picar la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Muchísimas gracias por haberme visto, los quiero mucho, un abrazo enorme y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.